Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Te voy a leer algo de la palabra de Dios, pero para que no se haga muy largo el video, no porque yo no quiera que sea largo, sino porque me lo están cortando y se queda a medias o tal vez yo no le sé a cómo ponerlo por más tiempo, pero para evitar eso, mejor te leo parte de la palabra y te doy una pequeña enseñanza y así nos vamos. Bueno. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Me voy a brincar al 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjate, nos encontramos en la palabra de Dios algo bien importante. Estos hijos de Elí era un sacerdote de Jehová. Ellos eran impíos, dice la palabra. Pero aquí hay un punto clave que dice, no conocían a Jehová, o sea, no tenían el conocimiento de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué no tenían el conocimiento de Dios si su padre era un sacerdote? Probablemente Elí les enseñaba, y hay hijos que no obedecen, hay hijos que no quieren escuchar consejos, hay hijos que no quieren estudiar, hablando en cuestión, por ejemplo, secular, como que no quieren ir a la primaria, no quieren estudiar nada. Entonces, yo me imagino que sus hijos eran así. Él los amaba tanto que si sus hijos no querían tener conocimiento de Dios y no querían aprender las cosas de Dios, tal vez él dijo, bueno, está bien, no. ¿Por qué? Porque le ganaba la emoción y le ganaba el amor por sus hijos. Ese fue probablemente el problema de Elí. La palabra de Dios no lo dice. Yo no lo he leído. Que diga que Elí les enseñó y fue responsable, pero sus hijos se rebelaron contra él y no quisieron. No. Yo en la palabra de Dios yo no encuentro eso. Yo en la palabra de Dios yo encuentro que ellos eran unos hombres impíos, eran unos hombres malvados, los cuales no conocían a Jehová y no tenían el conocimiento de él probablemente porque nunca les interesó. Muchas veces eso pasa cuando nosotros nos hablan de Cristo, nosotros no queremos saber nada de Dios. Corremos a los hermanos, a las hermanas, nos molestamos con ellos y decimos, ay, es que no tengo tiempo, es que cómo molestan, es que no tienen otra cosa que hacer. No, es que esos hermanos no tienen cosas que hacer. Yo me imagino que así con esa misma rebeldía que nosotros estuvimos un día cuando no teníamos el conocimiento de Dios, que sabíamos que existía Dios, porque sí, nos hacemos los inocentes. Sabemos que todo lo que existe en este mundo fue creado por alguien superior a nosotros, pero a nosotros nos conviene dudar y decir no creo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por nuestro propio pecado, porque nos encanta hacer lo malo. Esa es la realidad. Pero hay veces que es porque tuviste un trauma o porque te pasaron cosas desde pequeño o pequeña y tu sufrimiento fue mayor. Y entonces tú dijiste, pues no existe Dios, porque si existiera no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado lo otro. El problema que tenemos nosotros, todos los seres humanos hoy en día, es que nos falta el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos el conocimiento. ¿Por qué? Porque mira, como cristianos vamos a la iglesia y muchas veces ocupamos unas sillas, pero no nos damos el tiempo ni la tarea de escudriñar la palabra de Dios. No nos la damos. ¿Y qué sucede? Al no darnos nosotros el tiempo de escudriñar la palabra de Dios, nos creemos lo que nos diga cualquiera. Por eso es importante leerla. No porque la persona que esté enfrente de ti te exponga la palabra y tú no tengas el conocimiento, entonces no te vas a dar cuenta que te están engañando.
¿Cómo te puedes dar cuenta que son personas como los hijos de Elí, impíos, malvados? Porque ¿qué hacían los hijos de Elí? Dice la palabra de Dios que Elí ya era muy viejo para empezar. Y para continuar dice, y oía todo lo que se hablaba de sus hijos, todo lo que decía el pueblo de Israel, todo lo que hacían ellos en ese pueblo, con el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios. Y cómo ellos tenían relaciones con las mujeres, dice aquí, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense nada más. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes el conocimiento, en este caso Elí sí lo tenía. Elí sabía que sus hijos estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Él sabía que tenía que corregirlos, pero él hizo oídos sordos y ojos ciegos para no ver lo que sus hijos hacían, aún escuchando todo lo que decía Israel de sus hijos. A veces nos pasa de esa manera. Te voy a dar 2 ejemplos. Nos pasa uno con nuestros hijos y 2 nos pasa de nosotros con Dios. Por ejemplo, con nuestros hijos. A veces nos pasa con nuestros hijos exactamente lo mismo, que nosotros estamos viendo que ellos no están haciendo lo correcto ante los ojos de Dios y por amor a nuestros hijos nos quedamos callados y dejamos que nuestros hijos sigan haciendo las cosas indebidas, las cosas que no le agradan a Dios. En el intento, probablemente Elí sí les dijo, oigan, esto que están haciendo no está bien, miren esto, miren lo otro, porque aquí la palabra de Dios dice, no, hijos míos, fíjese bien lo que les dijo Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová, o sea, ustedes orillan a que peque el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se metían con las mujeres que tal vez eran hasta casadas, pero ellos se andaban metiendo. Dicen, no, hijos míos, no es buena su fama, no es bueno lo que yo estoy oyendo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Dice, y si peca el hombre contra el hombre, pues hay jueces que le juzgarán. Si peca el hombre contra el hombre, dice, pero dice, ¿quién rogará por él si pecare contra Dios? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjese bien, ellos no escucharon la voz del papá, ya no, o sea, ellos lo ignoraron. Y él ya viejo les está diciendo, ya corrijan su camino, pero él no hizo nada para que hubiera una corrección con ellos. Eso es lo que pasa muchas veces. Y nosotros pensamos que todo queda impune. Ante los ojos de Dios nada queda impune. Por mucho que nosotros finjamos ser cristianos y andemos haciendo cosas indebidas, por ejemplo, metiéndonos con los hermanos de la iglesia sexualmente o con los pastores, Dios no nos va a dar por inocentes. Nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente, estamos conociendo la palabra en la iglesia, la estamos escuchando, la estamos recibiendo y a veces hasta la estamos enseñando. ¿Y qué pasa? Nosotros nos desviamos del camino y no queremos escuchar a nadie, mucho menos vamos a escuchar la voz de Dios, puesto que andamos en pecado, gozándonos en el pecado y definitivamente no nos interesa saber lo que Dios dice a nuestras vidas. Entonces, estos hombres no querían escuchar. A veces nosotros tampoco queremos escuchar cuando nos dicen, oye, es que tu hijo que va a la iglesia está haciendo esto. Habla con él, corrígelo. Está haciendo esto que no está correcto. Pero nosotros dejamos que se vayan por ese camino. Nosotros a veces nos gana el amor por los hijos, pero debe de ganarnos el amor por Dios. Por eso es que Dios quiere que Él habite a plenitud en nuestro ser. Dios quiere que le amemos a Él sobre todas las cosas de este mundo, ponerlo a Él en primer lugar. Pero Elí no lo hizo, pero tú y yo a veces tampoco lo hacemos, aún sabiendo que es de parte de Dios que tenemos que corregir a nuestros hijos. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que yo te puedo dar es, por ejemplo, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, queremos que Dios conteste nuestra oración,
Nosotros nos acercamos hacia el trono de la gracia y nos ponemos a orar y le pedimos al Señor, pero hay un problema con nosotros. Nosotros también a veces estamos pecando contra Él. Nosotros todo el tiempo pecamos, pero pecado no confesado no es perdonado. Tienes que pedirle perdón. Tú puedes decir, Dios sabe todo. Ay, Señor, perdóname, por decir en la noche, ay, Señor, perdóname porque pues yo sé que peco con la mente y peco también de acción, perdóname mis pecados. No, para que tú tengas conciencia y yo tenga conciencia, principalmente yo, de que yo estoy pecando contra Dios, al momento de hablar con Él yo le tengo que decir, perdóname, Señor, porque mentí. Dije esto y hice esto. Señor, perdóname porque hice un chisme. Perdóname porque anduve de chismoso en esto o de chismosa en esto o en esto otro. Perdóname. Ay, perdóname, Señor, porque se me hizo fácil y hablé mal de una persona y no era cierto. Perdona. Tienes que pedir perdón para que nosotros seamos confrontados con lo que estamos haciendo mal y nos dé vergüenza para no querer volver a hacerlo. Porque si nosotros no confrontamos nuestra persona con nuestra maldad y con nuestro pecado, no estamos reconociendo ante Dios que verdaderamente nosotros estamos pecando contra Él. No lo estamos reconociendo y somos igual que estos malvados, que estos hijos de Eli, que le voy a decir cómo se llamaban. Se llamaban Ofni y Fines, así se llamaban, y eran tremendos. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros como cristianos debemos de entender y debemos de afrontar y debemos de tener bien claro a qué Dios servimos. No servimos a un Dios de pecado para que Él apruebe las cosas que estamos haciendo mal. Mira, si ya pecamos una vez, pide perdón. Ya pecamos otra vez, pide perdón. Pero tú y yo debemos de hacer lo imposible en nuestra carne, en nuestro sentir, en tomar esa decisión de no volver a hacer aquello que ya estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo no pongo nada de mi parte, pues qué cómodo es decirle al Señor, perdóname, y luego otra vez perdóname, y luego otra vez perdóname. Y lo más triste de todo, que nos vamos por el mundo haciéndole daño a las personas y a las personas que nos aman, a las personas que más confianza tienen en nosotros. Nosotros les defraudamos porque nosotros andamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Nuestra carne está bien viciada, le gusta todo lo malo, pero nosotros tenemos que someterla y enseñarle a hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Estas personas, fíjate bien, hicieron mal. Y bien claro que les dijo su padre ya siendo viejo. Yo creo que ya estaba hasta aquí de sus hijos, porque a lo mejor sí les hablaba de una o de otra manera, no lo sé, aquí no viene escrito. Pero sí aquí, cuando ya es viejo, se escuchan las palabras que está diciendo. Y ahí te va, fíjate nada más, la contradicción. A mí me gustan mucho estos libros, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. O sea, estos libros han marcado mi vida como cristiana de una manera asombrosa, como no te lo puedes imaginar. De hecho, fueron mis primeros libros que empecé a leer y leer y leer y leer. Y si te das cuenta, los vuelvo a leer sin dejar mi lectura, mi devocional, sin dejar mi devocional. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo leí por primera vez este libro, Primera de Samuel, cuando yo lo comencé a leer y vi la fe que Ana tenía, wow, eso fue lo primero que me impactó cuando yo empecé este libro. Te invito a que lo leas completito. Lee los 4 libros, son 6 libros, los 6 libros completitos. Que Dios te dé sabiduría y que te dé lo que a mí me ha dado, una enseñanza profunda que viene de parte de Él. Porque la Biblia no es de interpretación general ni personal. La Biblia se discierne espiritualmente y la verdad es de que Dios nos habla. Por eso dice en un versículo de aquí de la Biblia, dice que su palabra es viva y eficaz. Y efectivamente, su palabra es viva y eficaz. Porque cuando yo vuelvo a leer estos libros, Dios me vuelve a hablar de otra manera. Hoy estoy viendo algo que es bien importante para mí y para ti y que me avergüenza, porque dice el Señor, tristemente aquí dice que ellos no tenían el conocimiento, pero tú y yo sí lo tenemos, los que somos cristianos. Tenemos el conocimiento de leer su palabra. Tenemos el conocimiento de ser expuestos ante un
un pastor que nos predique la palabra, sí, pero si no la ponemos por obra es en vano, es como si no existiera ese conocimiento. Lo más terrible de todo esto es que nos habituamos a vivir en el pecado, dañando a las personas que más amamos. Entonces es una contrariedad decir que amamos a alguien si realmente la estamos lastimando. Solamente Dios puede renovar en nosotros esa maldad que está acá adentro, la saca de raíz. Solamente Él puede. Nosotros no podemos. Porque dice la palabra de Dios que todo designio y pensamiento que sale del corazón es de continuo hacer el mal. Y es verdad. Es verdad. Entonces, Ana era una mujer de mucha fe. De mucha fe. Esa mujer pidió con toda la fe que podía haber pedido y con toda la angustia que traía en su corazón, clamó y pidió por un hijo. Dios se lo concedió. Pero ¿qué crees? Cuando Dios le concede ese hijo, ella antes de tenerlo, antes de poder ser mamá, ella le dice a Dios que se lo va a consagrar a él. Y ahí te va la contrariedad. Este hombre, el sacerdote Elí, cuando le llevan a este niño, ya que fue destetado, este niño se llamaba Samuel. Por eso te digo que está precioso. Ay, lee, de verdad lee, escudriña, anota, ora antes de leer y dile a Dios que te enseñe. Enséñame tú, Señor, porque las personas se equivocan. Lalito Chávez se equivoca, Señor, y mucho, pero tú no. Enséñame tú, Señor, y escudriña su palabra. Bueno, esta mujer tiene después su bebé. Se lo consagra a Dios tal y cual como ella le prometió. Lo desteta y lo lleva al sacerdote Elí. El sacerdote Elí le enseña a ese niño todo lo que se tiene que hacer en el templo. ¿Sabes? Tremendo hombre fue Samuel. Tremendo. Bueno, pues déjame te digo una cosa. Sus hijos, dice que no tenían el conocimiento de Jehová. Pero resulta que este niño estaba aprendiendo y teniendo el conocimiento de Jehová. Este niño, después Dios le habló a él, porque este hombre, Elí, ya siendo viejo, les dijo a sus hijos lo que ya les leí, ¿verdad? Que siendo juzgados por Dios, ¿verdad? Es algo muy tremendo, porque es mejor dejarle las cosas a Dios, te lo digo con sinceridad, mejor que Dios juzgue, que nosotros estemos ahí queriendo ejecutar algo que nosotros no podemos, porque a final de cuentas a Dios no se le puede engañar. Todo lo que yo pueda hacer en lo oculto, Dios lo ve. Todo lo que tú puedas hacer en lo oculto, Dios lo ve. Y tarde que temprano, llega porque llega lo que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque dice que Él es tardo para la ira, más lleno de misericordia. Y se ha tardado. Por eso a veces, mira, ¿sí? Despacio. Y tú dices, ay, no pasa nada. Yo sigo pecando en lo oculto, no pasa nada. Ah, yo sigo haciendo esto otro, que al cabo no pasa nada. No, que al cabo nadie me ve, que al cabo nadie se da cuenta. No, es que sí hay quien te ve y de quien deberías de tener temor es de Dios, no de las personas, no de los seres humanos. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? En la ira, en el enojo de un Dios vivo y poderoso. Bueno, fíjate bien. Bueno, Dios le habla a Samuel y a Samuel le dice estas palabras. Mismas palabras que después se las repite al sacerdote Elí. Fíjate bien, dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Fíjate qué tremendo. Dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Wow. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Fíjate lo que Dios le dijo.
Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Fíjate nada más, y se cumplió la palabra de Dios, por eso es importante leer. Ambos murieron en un día. También murió su padre. Para nosotros es muy fácil vivir en el pecado. Y estas son cosas que no le gusta oír a la gente y cortan los audios y no quieren ver y no quieren escuchar. No quieren que se les confronte. Las personas quieren que se les dé el ánimo de que todo les va a salir bien. Las personas quieren que se les dé el ánimo y la motivación de que les va a ir, ambiciosamente hablando, les va a ir súper bien en economía. Las personas solamente quieren oír los beneficios y las bendiciones que vienen de Dios, pero no quieren escuchar la exhortación. No podemos equivocarnos. Si yo tengo una prosperidad y sé que estoy robando, ¿de parte de cuál Dios viene? ¿De parte de cuál? ¿De mi Padre Jehová? Si Él dice no robarás. Nosotros nos hacemos los inocentes porque queremos. Igual, dice uno, ay, pues yo le soy infiel a mi esposa. Al cabo, pues no, pues es que ella es muy floja, no me da de comer, no hace el quehacer, etcétera, etcétera, etcétera. Te ponen como lazo de cochino, como dicen por ahí corrientemente. ¿Y qué pasa? Nomás dime qué pasa. Lo haces en lo secreto, varón. Pero tú crees que está en secreto, pero no está. Mayormente si tú eres un hombre que le sirve a Dios o eres cristiano, en este caso. Mayormente si le sirves a Dios, porque hay auténticos cristianos que doblan rodilla y Dios les revela a través de visiones o a través de sueños lo que está pasando. Tú crees engañar a las personas, pero no engañas a nadie, te engañas solo, varón o mujer, que hagan este tipo de cosas. Se engañan solos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que haga el hombre, eso cosechará. No puedes decir ni buscar pretextos, porque los buscamos para darle vuelo al pecado, los buscamos los pretextos ideales en nuestra vida para nosotros pecar contra Dios. Y luego terminamos dañando tantas cosas. Hombre, varón, termina dañando a su esposa, a sus hijos y destruyendo una buena relación. Que aunque usted diga que estaban como perros y gatos, Dios no se equivoca con la compañera que le da de vida. Igual al revés, mujercita, que a usted se le hizo fácil tener intimidad con alguien más. Déjeme decirle, daña a su esposo, daña a sus hijos, daña a su matrimonio. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hacen que las personas que apenas están conociendo de Dios se alejen y no quieran saber nada de Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos responsables por las cosas que hacemos negativamente. Y dicen, no, hombre, fíjate ahí, fui a una iglesia y los hermanos, el hermano con el hermano. Por eso es importante saber, es importante que usted sepa si verdaderamente es salvo. Es importante que yo sepa si verdaderamente soy salva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que no agarrar los versículos de la Biblia para acomodarnos a mi conveniencia. No. Es importante que nosotros sepamos si somos salvos, porque usted se ha preguntado por qué cae una y otra vez en la misma situación y en el mismo pecado. ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? No se lo pregunta, porque al contrario, está gozoso, está gozosa, que al cabo se cambia de iglesia y lo vuelve a hacer. Está gozoso, está gozosa, que al cabo nadie lo descubrió, lo vuelve a hacer. Y ya cuando se ve descubierta, pues ni modo, perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer. Y se les perdona, pero lo vuelve a hacer. No, estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo recojo mi parte. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un adulterio. Le vuelvo a repetir. Usted dice, Dios me ha prosperado mucho. Tengo mucha economía, tengo carros, tengo esto. Por eso, varón, ¿es Dios
¿Es Dios verdaderamente quien le ha prosperado? ¿O es lo que usted se ha robado? Acuérdese que lo que usted ha robado, si usted se roba un alfiler, Dios le va a quitar el paquete. No lo quita. Porque nuestro Dios es santo y Él no quiere que hurtemos, Él no quiere que seamos ladrones, porque Él nos manda a no ser ladrones. Él nos manda a amar al prójimo como a ti mismo, dice su palabra. Y si yo amo al prójimo como a mí mismo, ¿por qué me voy a meter con el esposo de mi amiga o de mi hermana en Cristo? Si yo amo al prójimo como a mí misma, ¿por qué yo voy a ir a robarle al hermano o a la hermana, o a mi familia, o a gente ajena? ¿O por qué, si yo amo al prójimo, no, como ellos no van a la iglesia, me meto con el esposo de fulanita? No, 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 estamos incorrectos. Y ante los ojos de Dios todo queda transparente como el agua. Y luego anda buscando usted culpables. No, fue la hermana fulana la que anda de chismosa. No, fue el hermano fulano que anda de chismoso. Por eso ya toda la colonia lo sabe. Es más, ya lo sabe toda la ciudad. Por culpa de ese hermano o de ese hermano. No, no se equivoque. No lo saben por la culpa del hermano o de la hermana. Lo saben porque usted pecó contra Dios y usted estaba haciendo lo malo. Así como dijo Elí. Le dijo a sus hijos. Todo Israel habla de ustedes. Todo Israel. Porque no puede quedar oculto un pecado. Y no culpe al hermano o a la hermana aquel que dice usted que es chismoso, cuando usted no sabe cuántas personas lo vieron o la vieron cuando entró a esa casa, a ese hotel. Allá en el monte donde andaba, usted no sabe cuántos ojos lo vieron. Y usted busca culpables. ¿Por qué los busca? Porque no sabe tomar su responsabilidad y decir, yo soy el culpable, yo. No le puedo decir a mi esposa, tú tienes la culpa porque me descuidaste. No, yo soy el culpable, yo. Si usted reconoce que es el culpable, ante su esposa primero, ante sus hijos, arrodíllese, arrodíllese y dígale, Señor, lo reconozco que he pecado contra ti, Señor. ¿Y por qué he pecado contra ti? Yo me quiero justificar diciendo que por culpa de ella. O me quiero justificar ante ti, Señor, diciéndote que porque toda mi vida fui pobre y por eso ahora robo. Perdóname, Señor. Eso es confrontarnos con Dios, con nuestro propio pecado, con nuestras propias concupiscencias, todo designio del corazón a los pensamientos, es de todo el continuo mal, puro mal. Pero nosotros, como cristianos o como personas que no conocen de Cristo, nosotros sabemos por convicción lo bueno y lo malo, lo sabemos por convicción. Y tristemente muchas personas, fíjese bien lo que le voy a decir, que no tienen el conocimiento de la palabra, que no van a ninguna iglesia, muchas veces tienen más valores morales y éticos que los que leemos y los que vamos. Con vergüenza se lo digo, porque he conocido personas que son incapaces, fíjese bien, de hablar mal de otra persona, de envidiar a otra persona, de robarle una cosa a una persona. He conocido personas así y que aman verdaderamente al ser humano. No, de veras que solo les falta Cristo en su vida. Te lo reconozco. Y sabes, qué vergüenza que hijos de un sacerdote, el sacerdote Elí, hicieran lo que les daba su gana y su papá no puso un alto. Ya era viejillo cuando les estaba diciendo, ya era un anciano. Era cuando ya él, aquí se ve, aquí dice la palabra. Yo no veo antes de la palabra, yo no leí que dijera que desde niños o desde antes. Aquí dice ya era viejo cuando él habló y los exhortó. Pero fíjate bien, la justicia alcanza tanto para el papá que le permitió como para los hijos. La justicia alcanza para todos, porque nosotros estamos sabiendo que las cosas están mal hechas y nosotros tenemos que decir, momento, estás haciendo esto que no es correcto. La justicia es de Dios. La justicia es de Dios. Aunque mucha gente no lo crea, la justicia es de Dios. Y llega porque llega. Dice su palabra, no se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Eso cosecharemos. Entonces, nos damos cuenta que al final de todo, Dios cumple lo que dice. ¿Qué cumplió? Murieron sus 2 hijos en un solo día. Cuando él supo la noticia, también murió. ¿Quieres saber cómo? Le invito a que lea la palabra de Dios. Bueno, hoy te exhorto a ti y me exhorto a mí, a que nosotros nos analicemos en qué estamos fallándole a Dios.
Porque yo te hablé de adulterio, te hablé de robo, pero también te puedo hablar de envidias, te puedo hablar de chismes, de quejas, de murmuraciones, porque también el estarte quejando con Dios, porque siempre estás batallando en un área, la que sea, económica, moral, etcétera, la queja también no trae nada bueno. La queja tampoco es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, tenemos muchas fallas y pecamos todos los días contra Dios, pero hay que arrepentirnos y poner el 100% de nuestra parte para no volver a hacerlo. Porque, por ejemplo, yo le voy a decir al Señor, Señor, ya no voy a quejarme, Señor. Ya no quiero quejarme, mira, ayúdame para ya no quejarme. Discúlpeme, ya saben que sudo mucho. Ya no quiero quejarme, Señor, ya no me voy a quejar. Uno puede decir eso, pero fíjate bien, fíjate muy bien. Ya no quiero quejarme. Y apenas dejas de orar con Dios y empieza la quejadera. Ay, es que no tengo tortillas. Ay, es que no tengo para esto. Ay, es que mi ropa. Ay, es que no, pues es que cómo le voy a hacer, es que mi esposo me da muy poquito. Ay, y empieza la quejadera. Entonces no estás poniendo nada de tu parte. Hay que poner el 100% de nuestra parte. Vamos a batallar, sí. Sí, vamos a batallar, porque te repito, este cuerpo está viciado a hacer lo incorrecto, pero tenemos que enseñar y tenemos que deleitarnos en hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, vamos a poner el 100% de nuestra parte, pero a ponerlo auténticamente, porque Dios es justicia. Y si seguimos con la quejadera, entonces Dios nos va a llevar a una miseria tan grande de que realmente nos vamos a arrepentir y vamos a decir, ¿por qué me quejé tanto si sí tenía una casa? Y ahora ni casa tengo. ¿Por qué me quejé tanto si tenía un plato de frijoles en mi mesa y ahora ni frijoles tengo? ¿Por qué? Porque Dios es justicia y nosotros no podemos irnos por el mundo haciendo y deshaciendo. No. Si somos hijos de un Dios altísimo, Él como buen padre nos corrige. Y si no es tu padre, entonces ¿qué somos? ¿Bastardos? No. Somos hijos de Dios altísimo. ¿Quién es hijo de Dios? El que realmente se arrepiente de todo corazón de sus pecados y cree que Jesús murió en la cruz para el perdón de ellos y lo acepta Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Yo deseo que en esta preciosa y hermosa hora esta enseñanza te sirva mucho y te edifique como me sirve a mí. Y que en aquello que le estamos fallando a Dios realmente pongamos el 100% de nuestra parte, el 100% para hacer lo correcto. Porque mira, tú y yo nos podemos cuidar de quien sea. Vamos a suponer que te pones a hablar mal de una persona o yo me pongo a hablar mal de una persona. Y yo me cuido de que esa persona no me oiga, de que esa persona no me vea. Qué vergüenza. De quien debo de tener temores de Dios, de que Él vea lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy diciendo. De Él. Que Él es el único que tiene el control de nuestro ser. Hay que pedirle a Dios, nosotros como cristianos, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida del Cordero. Hay que pedirle a Dios, nosotros como cristianos, que aprendamos a perdonar a aquellas personas que murmuran atrás de nosotros. Y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno. Porque las personas que murmuran atrás de nosotros es bueno. Quiere decir que estamos trabajando bien para el Señor. Entre más males caemos y entre más murmuran de nosotros, significa que estamos haciendo lo correcto para Dios. Y eso es lo que nos interesa, hacer lo correcto para Dios. Bueno, pues yo deseo de todo corazón que esta enseñanza te haya servido mucho como cristiano. Y si todavía no eres cristiano, arrepiéntete de todo corazón de tus pecados, cree que Jesús murió en esa cruz para el perdón de ellos y comienza las primeras obras. Te invito a que te congregues y busques un lugar en donde se exponga la sana doctrina para que tú puedas ser expuesto a la palabra de Dios y puedas ir creciendo y aprendiendo y madurando espiritualmente. De la misma manera te exhorto de todo corazón y con mucho cariño a que leas la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia y cómprate una libreta y una pluma. Y cuando la vayas a leer, ora. Habla con Dios. Dile, aquí estoy, Señor, soy Lalita. Te necesito, Señor. ¿Sabes? Yo no quiero que los hombres me engañen torciendo tu palabra. Habla mi vida. Quiero conocerte.
y Él hablará a tu vida. Y Él, créeme que lo conocerás, porque mira, si somos herederos de la vida eterna, pues vamos a hablar el mismo idioma aquí y allá. Porque pues imagínate, vamos a ir ante nuestro Creador, ante nuestro Padre, y pues no vamos a querer estar al 100% con Él, porque ¿qué vamos a saber si no le conocemos? ¿Verdad? Y vaya que nos falta mucho por conocer, incluso estando allá, tantas preguntas queremos hacer, quién sabe cuántas preguntas, tantas dudas, porque a veces cuando yo leo la Biblia me vienen dudas, hablo con el Señor y digo, Señor, y no me quito del capítulo hasta que Dios me contesta y digo, oh, gracias Señor. Imagínate cuántas dudas no surgirán y surgirán y surgirán a través de nuestra vida. Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Y bueno, pues que seamos confrontados con nuestro pecado para que ya dejemos de hacerlo, de practicarlo. No hay que practicarlo ya. Y pues también es importante que si tú estás triste, que si tú te sientes desesperado, desesperada por tal o cual situación, recobra fuerzas en este día. Nunca olvides que todo lo que pases con un propósito y que Dios nunca te ha abandonado ni te deja. Estás respirando, estás vivo, estás viva. Significa que Dios todavía te está dando la oportunidad para un arrepentimiento auténtico para con Él y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo. Bueno, pues Dios te bendiga, espero que te haya servido la enseñanza del día de hoy y que te haya exhortado como a mí me ha exhortado. No te cuides de la gente, no te cuides cuando hagas las cosas que haces mal. ¿Para qué te escondes de las personas? No, ten temor de Dios para que ya no lo sigas haciendo tú, ni lo siga haciendo yo. Y seamos auténticos cristianos, los mismos en la iglesia, en la calle, en la casa y en todo lugar, sin hipocresías y sin estar lastimando a los seres que más amamos, porque también los seres que amamos se cansan si nosotros no sabemos cómo guiarnos y llevarnos en el matrimonio, con los hijos, con los nietos. ¿Por qué? Aquí en la palabra de Dios, aquí viene un manual tan grande para que sepamos cómo conducirnos con cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, Dios te bendiga en esta preciosa hora. Pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos si tienes que pedirles perdón, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, que tú recuerdes en estos momentos que le has dañado. Pídeles perdón. Pero antes de hacerlo, ora y dile, Padre, dispongo mi corazón para perdonar. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo para hacerlo. Y perdona. Perdona para que seas libre tú. Aparte, pues dice en el Padre Nuestro que si nosotros perdonamos, también Dios nos perdona. Así como perdonamos, Dios nos perdona a nosotros. Entonces es muy importante perdonar. Pide perdón, pero también perdona lo que te hagan. Porque muchas veces son consecuencias de lo que hicimos mal, que tenemos que pagar el precio. Dios te bendiga grande y abundantemente. Te mando bechitos. Bye.